Ahí está grabando la clase. ¿Ya? Chao, Jorge. Chiquillos, ya entonces, algún resumen de la semana pasada. Amanda, ¿qué vimos la semana pasada? Encienda su audio, Amanda Pinotti. Vimos los paradigmas, como la diferencia entre metodología y didáctica, corrientes pedagógicas y eso Perfecto. tengo como apuntes. Ivana, ¿cuántos paradigmas vimos la semana pasada? ¿Cuántos paradigmas? Me acuerdo que vimos algo del enfoque, que las corrientes pedagógicas y modelos pedagógicos, algo así, Ya, pero no no sé me si era... engrupa, no me engrupa, no me engrupa. Álvaro González, nómbreme 3 paradigmas que vimos la semana pasada. Positivista, interceptivo y pragmático. Ya, interpretativo y pragmatismo. El pragmatismo, muy bien. Mauricio Bustos, ¿cuál era el paradigma del pragmatismo? Vamos, Kevin, despierte. Se fue Mauricio Bustos. Gracias, Mauricio. Paula Vidal, ¿en qué consistía el pragmatismo? Que toma lo bueno del paradigma positivista y del enfoque y los construye. Construye una realidad. Perfecto. Ivana Muñoz, para que se reivindique. ¿Cuál era la diferencia entre didáctica y metodología? Didáctica de enseñar, tenía como objetivo enseñar y tener un aprendizaje, y metodología solamente enseñar. Perfecto, se centraba en el cómo, ¿cierto? Entonces, por tanto, Exacto. nos centrábamos fundamentalmente en un proceso en particular, en una forma determinada de enseñar un fenómeno en particular. Y en cambio, la didáctica comprendía un proceso que es transversal, que contempla la enseñanza, el aprendizaje, y por tanto no solamente se centra en esta fase que tenemos nosotros de interacción, sino que también se centra en la fase de diseño, de preparación y además también en la fase de evaluación. Y algo que decía Ivana muy, muy bien ahí, que señalaba, es que se centra principalmente en estos aspectos que tienen que ver con, y que considera además el aprendizaje, tanto estilos de aprendizaje y como estrategia de aprendizaje que posee cada uno. A Jorge Cabezas no le voy a preguntar porque como no vino la semana pasada, le pregunto el jueves, ¿ya? Muchachos, Ya, gracias, eso, a modo de resumen, de todas maneras en el aula hay un video aclaratorio con algunos elementos y hoy día, bueno, ya van a tener el video de la clase, de ambas clases, ¿ya? Hoy día, a modo de cartelera, o qué es lo que vamos a ver hoy día, tenemos tres elementos que vamos a revisar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sortear los sorteos, de eso se va a encargar la Sofía con la Rosita, y por tanto ellas van a llevar esa parte de la asignación de los términos y conceptos para que empiecen a elaborar el glosario. En segundo momento, vamos a hablar sobre la diferencia entre un término y un concepto bajo la mirada de Mario Bunge, un filósofo argentino vinculado a la investigación y que nos entrega estas dos diferenciaciones sobre término y concepto. Y posteriormente, la Rosita con la Sofía van a finalizar la clase hoy día, hablando ya un poco sobre educación física y los paradigmas en educación física. Y van a hablar sobre dos posiciones que existen actualmente. Hay muchas otras, pero principalmente dos posiciones que nos van a diferenciar y que están vinculadas a la motricidad humana y a la psicomotricidad. Y que principalmente tienen que ver con formas de entender el cuerpo. ¿Ya? Chara, ¿todo bien? ¿Usted que no vino la semana pasada? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya. Matías Walton, ¿todo bien? ¿Se enchufó? Fernando Marina, muestre su rostro, por favor. Ya, muchachos, los dejo entonces con Sofía y con Rosita para que hagan el sorteo. ¿Ya? ¿Ya, chiquillas? Yo puedo compartir mi pantalla acá, ¿cierto? Entiendo que sí.
Si ¿Están no, todos está en el un sorteo. grupo? ¿O alguien quedó sin grupo? Ya, ahí sí hay gente, ahí ven lo que estoy viendo yo, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. esos son los grupos que llegaron al correo, esos son los 6, habían 7, pero como dije antes, que había uno que era del otro paralelo, que se inscribió, fue el primer grupo que se inscribió de hecho y que quedó fuera porque era del otro paralelo. Esa es la gente que falta, que son 9 personas que nos vamos a contactar por interno con ellos y les vamos a dar los grupos de los conceptos más, como lo que les toque. Rosita, yo ayer le envié un correo soy Joana, ¿Ya? al profe con los grupos. ¿Está ahí, no? ¿Mm? Estoy ahí. ¿Ahí? Falta alguien, sí, falta un compañero. ¿Quién? Cristian Oyerse. En el correo no está, pero bueno, lo voy a agregar. No sé si te lo envié. Se lo envié a ti y a Sofi. Ya, ok. Ya, ahí lo voy a agregar después. Ya, entonces, Ya. ese grupo. ¿Ven lo que estoy proyectando, cierto? Ya, estos son los grupos de los conceptos, que están agrupados por letra de la A hasta la L, y cada grupo de letras ahí sí, tiene una cantidad específica de términos de conceptos. ¿Vamos bien? Todavía se ve la lista. Sí. ¿Todavía se ve qué? La lista, no los conceptos. Mm. Sí, ahí. Ahí sí. Ahí. Ya. Y aquí están los conceptos agrupados por letra. Entonces lo que vamos a hacer es sortear las letras por la cantidad de grupos que hay, ¿ya? Voy a hacerlo rápido. Hay muchos grupos de términos y conceptos, de la A hasta la L. Tengo que ir compartiendo cada vez. Ya, ahí. ¿Ven eso también, cierto? Dice sorteen sorteados. ¿Sofi? ¿Aló? Sí, Aquí Sí. estamos. Sí, sí se ve el Solo, sorteo. sí, sí. No quiero hablar solo. La cantidad de grupos de términos y conceptos. Vamos a sortear 8 grupos, porque hay 6 y con la gente que falta se van a armar 2 grupos más, ¿ya? Sortear. Y ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a anotar yo y por correo, al correo que enviaron con los integrantes, les vamos a enviar lo del grupo de conceptos. El PPT con cada grupo de letras, ¿ya? ¿Entiendes? Se escucha medio cortado el audio. No sé si se lo me pasa a mí o... A mí me pasa. Les No, voy- a todos nos pasa. Sofi, ¿puedes escribir en el chat lo que vamos a hacer por fin? Ya. ¿Me escuchan cortado? Sí. Sí. Un poco. ¿Y a mí me escuchan cortada o no? No. Ya, lo que quiso decir la Rosita es que ahí están, pero obviamente no puede compartir las dos pantallas, entonces vamos a anotar nosotros los grupos con cada grupo de concepto y se los mandamos más ratito. Ya. ¿Eso era? Yes. Entonces aquí yo voy a anotar, Podríamos pasar a la, pero aquí a la voy a anotar el grupo conceptos y términos. de términos, sí.
Ya, eso. Dale nomás tú porque si me escucha cortado no sé cómo seguir hablando. No, pero ahora se te escucha, no se te escucha cortado. Cambié la voz. Ya, pero eso. Lo voy a agregar ahora mientras dan inicio con la clase y eso. Pero ya lo tengo anotadito. Profe, aló. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, porque lo voy a anotar en el Excel ahora. Ya, deje de compartir nomás y me lanzo yo ahora. Brevemente, en estos 10 minutos que quedan de la primera parte. Bueno, Ya, vamos a mandar entonces, ya se sortearon los términos y conceptos, cada uno tiene, como decía Rosita y Sofía, tiene unos términos asociados, y por tanto, ya la próxima semana mostraremos ejemplos y veremos qué es lo que esperamos nosotros del trabajo. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, muchachos, en estos 10 minutos, en estos 8,40 segundos que quedan de clases, recuerden que luego nos cambiamos al segundo link de clase para seguir con el encuentro del día de hoy. Vamos a hablar de dos elementos que son bastante confusos y es importante que tengan claridad con esto. Vamos a hablar de un término y de un concepto. ¿Ya? Matías, Walton, ¿cierto? Walton, ahí está. Señor, cuénteme, ¿qué entiende usted o qué diferencia cree usted que existen entre un término y un concepto? ¿Qué suena? Para mí un concepto abarca algo más general y en términos como más específicos. Ya, perfecto, tenemos una generalidad con respecto a la extensión. Claro. Vicente Villar, ¿qué cree usted? ¿O existe o no diferencia entre un término y un concepto o son sinónimos? Sé que tiene diferencia, pero no sabría decirle Vale, no importa. exactamente igual. Vale, pero eso es una respuesta válida porque hay diferencias. ¿Quién podría determinar la diferencia? Señor Ponce. ¿Qué diferencia usted ya... Vicente dijo que había diferencias. ¿Qué diferencia le puede atribuir Hola, usted? ¿se está escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Aló, aló? Escucho, sí. Sí. Sí, sí. ¿Cuatro? Bueno, yo creo que el concepto va más que nada como a lo que tenemos asimilado sobre algo, o sea, como la idea de, pero yo creo que el término es como la definición exacta de algo o como algo ya más serio. Perfecto. Pero el concepto igual lo encuentro que es algo como súper subjetivo porque está como teñido de como lo que nosotros vimos o lo que nos han enseñado y no necesariamente suele ser correcto. Ya. Uy, ya, acá hay una declaración de principio bastante interesante. Y nos va a dar para discutir. Vamos a avanzar un poquito. Primero, tal como decía Vicente, término y concepto no son sinónimos. Son dos elementos que son totalmente diferentes. Por un lado, un término tiene que ver con aquella denominación, aquel conjunto de palabras que componen algo, un fenómeno. Por ejemplo, computador. El término computador es un término, está compuesto por palabras. ¿Estamos? Y por tanto, no todo término, y esta es la primera diferencia, no todo término es un concepto. ¿Ya? Pero sí todo concepto está compuesto por un término. Ajá. Y eso significa que la gran diferencia es que cuando hablamos de concepto, hablamos principalmente sobre algún elemento que tiene una definición conceptual. Y aquella definición conceptual, además, también es elaborada a partir de un proceso que es científico. ¿Nevenka, alguna duda? Sí, profe, ¿lo puede repetir, por favor, más lentito? Ningún problema, porque esta parte es compleja. Rosita y Sofía, si yo me voy por las nubes, ustedes me aterrizan, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que no todo término posee una definición conceptual, pero sí todo concepto está compuesto por un término. ¿Por qué? Porque el término es el conjunto de letras que componen un fenómeno o un algo. Por ejemplo, el celular es un término, ¿cierto? Está compuesto por letras. En cambio, un concepto en nuestra área
o en cualquier área debe ser levantado a partir de la aplicación del método científico, debe estar comprobado a partir de la investigación, debe ser comprobable a partir a partir de procesos empíricos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo les hablo de capacidad aeróbica, ese es un concepto que ha sido refutado y ha sido levantado a partir de la investigación. Si yo les hablo de motricidad humana, ese es un término que tiene una conceptualización y que ha sido probado a partir del método científico. ¿Qué nos dice Mario Bunge con respecto a esto? Que todo concepto tiene un correlato físico, y ese correlato físico está probado o es sometido a procesos investigativos. Por tanto, cuando yo les señalaba que todo término no necesariamente es un concepto, pero que sí los conceptos son conformados por términos, eso indica que, por ejemplo, el concepto celular no ha sido probado científicamente, ¿ya? O no ha sido levantado a partir de un método científico. ¿Me explico bien? No, ¿No? Va no la entiendo. siguiente pregunta, va la siguiente aclaración. Un término, por ejemplo, cama, silla, mesa, son términos. Pero su definición conceptual no ha sido parte de un proceso investigativo. ¿Me explico bien ahí? ¿Mejor? Es como que Sí. no se llama cama porque no han explicado por qué se llama cama. ¿Algo Muy así? bien, señor González, muy bien. No ha habido una cama, no ha sido sometida a un proceso de observación, de definición de sus propiedades, no se ha experimentado la mejor cama, por ejemplo, ¿ya? O no se levantó investigativamente en el laboratorio o en cualquier otro proceso investigativo el levantamiento de la cama, del término cama. Pero en cambio, cuando hablamos de potencia aeróbica, de resistencia cardiovascular, de flexibilidad, de motricidad humana, de didáctica de la educación física, han habido procesos científicos de revisión de literatura, se han juntado expertos para encontrar su definición, para decir, por ejemplo, que la motricidad humana es un paradigma que entiende el cuerpo desde un modelo unicista del hombre. En cambio, no ha habido un lenguaje técnico común de un conjunto de profesionales de los muebles que señalen que la cama es un mueble que sirve para el descanso del ser humano, ¿ya? No ha habido un conjunto, una reunión científica para determinar eso. Por tanto, la primera diferencia entre un concepto y un término es que existe un correlato físico y ese correlato físico está determinado fundamentalmente a partir de los procesos investigativos. Sofía, ¿algo que señalar en esa primera aclaración? ¿No? ¿No? Súper bien, profe. Ya, chiquillos. Entonces, esa es la primera idea entre diferencia de un término y un concepto. Ahora en la próxima reunión, en el próximo episodio, voy a lanzar 2 ideas más que son sumamente interesantes sobre un término y un concepto. Me despido, dejo de grabar y me meto a la otra sala.